La discusión de la reforma energética provocó una trifulca en el Congreso de Michoacán. Diputados de la oposición se enfrentaron a golpes y empujones con policías para lograr entrar al Pleno y tomar la tribuna. Con uno, Charbel Lucio, corresponsal en Michoacán, informa. La oposición insiste en no dejar pasar la reforma energética en Michoacán. Policías ministeriales y del Grupo de Operaciones Especiales llegaron al Palacio Legislativo. Sabían que integrantes de Morena tratarían de impedir el acceso a los diputados priistas y panistas para aprobar la reforma energética. Cerca de las 7 de la mañana, comenzaron a arribar los manifestantes acompañados de diputados de izquierda, pero fueron recibidos por el cerco policiaco. En ese mismo momento, a escondidas priistas y panistas empezaron a entrar al recinto legislativo, lo que provocó el enojo de los manifestantes y comenzaron los enfrentamientos. Una parte de los opositores a la reforma lograron llegar hasta la tribuna, que fue tomada por varias horas, y donde también se dijeron de todo. Los que se quedaron afuera fueron replegados a golpes, empujones y con gases lacrimógenos. Adentro, el salón de plenos fue cerrado por manifestantes, pero esta vez, diputados priistas y panistas rompieron el cerco para recuperar la tribuna y comenzar a discutir la reforma. Sin embargo, los opositores no cedieron y la tribuna permanecerá tomada hasta que las fracciones parlamentarias emitan su dictamen en rechazo a la reforma. Por su parte, el gobierno michoacano se deslindó de los hechos. Que no ha habido gases lacrimógenos, como se ha dicho, y también podemos asegurar que golpes no ha habido. Tras varias horas de diálogo entre ellos mismos, los legisladores del PRI y PAN no cedieron, por lo que salieron del Congreso para realizar la sesión en una sede alterna. Con uno, Charbel Lucio. El presidente Enrique Peña Nieto promulgará mañana al mediodía la reforma energética, luego de que ayer la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la declarara constitucional. El acto se llevará a cabo en Palacio Nacional. Ahí mismo encabezará el Consejo Nacional de Seguridad Pública, al que asistirán todos los gobernadores del país. Peña Nieto regresará a México en las próximas horas procedente de Turquía, donde hoy concluyó una visita de Estado. Y precisamente el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, dijo sentirse satisfecho con la aprobación de la reforma energética. Aseguró que tiene ADN panista. Es más, dijo que es panista, que es lo que se aprobó. Es completamente lo que el PAN proponía y propuso actualmente, y que ya venía proponiendo desde años atrás. Adelantó que no asistirá a la promulgación de la iniciativa en Palacio Nacional. Así lo explicó. Ya me disculpe, no voy a poder asistir. ¿Por qué? Tengo un compromiso en Chihuahua. La iniciativa que presentó el PAN es la que se aprobó, Mayelo. Ve la iniciativa que presentó Enrique Peña Nieto y dime si esa es la que se aprobó. Y vas a ver que no. La que presentó Enrique Peña Nieto era la transcripción literal del decreto de expropiación de Lázaro Cárdenas en 1938, y nosotros lo criticamos porque era una visión de pasado. Por su parte, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, defendió la reforma energética y acusó a los detractores de alentar el encono y el enfrentamiento. Tras encabezar la firma de la Declaratoria Ciudadana y el convenio para un nuevo sistema de justicia penal con 12 organizaciones sociales, Osorio Chong reconoció que el gobierno no puede solo. Dijo que necesita de los ciudadanos y que en la procuración de justicia todos deben ir juntos. No hay por ello un día que perder, ni decisión que postergar. Se trata de un esfuerzo de Estado, y lo dije hace poco, donde todos debemos llegar juntos y debemos de llegar a tiempo. En esta tarea, las organizaciones de la sociedad civil han acompañado con responsabilidad la toma de decisiones y apoyado decididamente la implementación de reformas. El Senado de Estados Unidos avaló un acuerdo con México para explotar yacimientos transfronterizos de hidrocarburos en el Golfo de México. La Casa Blanca aplaudió la aprobación. Señaló que el acuerdo establecerá un marco ambientalmente seguro y responsable para explorar, desarrollar y compartir ingresos de recursos de hidrocarburos en las aguas más allá de las zonas económicas exclusivas de cada país.
Mire, para hablar precisamente pues de esta polémica o de lo que han generado, los efectos que han generado la aprobación de las reformas llamadas estructurales en México, ya se encuentra aquí en el estudio el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, qué gusto estar aquí. Gracias. Carlos, vemos que en México la aprobación de estas reformas, tanto en la educativa, la energética, sigue causando conflictos, problemas sociales, y sin embargo, hoy vemos que por lo menos la reacción en el exterior, fuera de México, parece ser muy positiva. Hoy Standard & Poor's eleva la calificación de la deuda de México y lee de manera positiva la aprobación de estas reformas. Mira, yo creo que además hay que distinguir, no solo está lo que tú dices, pero al interior del país es muy visible los que están en contra, pero no son mucho menos de lo que uno hubiera anticipado. Cuando uno ve el cerco del Senado, cuando estaba discutiendo la reforma energética, había muchos momentos que había más policías que gente afuera. Por supuesto, tuvo un efecto negativo para la marcha, la enfermedad de Andrés López Manuel Obrador, pero no creo que eso sea la verdadera causa. La verdadera causa es que no hay ese enojo y ese encono. Si uno ve las encuestas que han salido, la de Ulises Beltrán y Asociados este lunes, pues hay un porcentaje amplio de los mexicanos que están a favor. Entonces yo creo que ese es el primer punto. Si han salido y han salido tan rápido, tiene que ver con que no hubo la oposición que unos temían y otros deseaban. Lo que veíamos en el estado de Michoacán, en el Congreso de Michoacán, es muy interesante, porque también te dice, y es importante subrayarlo, que hay un grupo pequeño, pero muy enojado de mexicanos. Y creo que hay que distinguir entre aquellos como los maestros que están enojados porque les quitan el derecho a no dar clases en una escuela, la toma primera que veíamos en este noticiero, y por lo otro, gente ideológicamente muy comprometida con una visión del país, pero que no tienen el apoyo más amplio que hubieran pensado. Ahora, parece que hay un bono, es decir, lo dices y lo dices bien. Aparentemente todavía no hay una oposición, es decir, la mayoría de los mexicanos estarían de acuerdo con las reformas. Esto le da un bono de confianza al gobierno. Sin embargo, ¿en cuánto tiempo tendría el gobierno para comenzar a dar resultados o que se comiencen a ver los beneficios de la aprobación de estas reformas? Porque, es decir, el ambiente puede cambiar muy rápido. Los ambientes pueden cambiar muy rápido, son reformas cuyo efecto último, que es que haya más inversión en el petróleo, no van a ser rápidas, pero estamos viendo, justo con la otra parte de tu pregunta, los efectos indirectos inmediatos. Los países están siempre compitiendo por la inversión extranjera, la de portafolio, la directa en otros muchos rubros, y claro que están viendo un país que se está moviendo, porque todo está hecho como para que se expande el sector, para que llegue más inversión. Y una primera noticia, lo que comentabas de Standard & Poor's, hay una mejor calificación de la situación financiera de México, porque sin la reforma, dada la trayectoria que traen la producción en Pemex, pues nos íbamos a quedar cojeando con una de las fuentes de ingreso más importante del erario mexicano. Ahora, sin embargo, Carlos, también falta ver cómo leen pues todas estas impugnaciones y todas aquellas, pues de alguna manera, todos aquellos grupos que todavía se oponen a esto, para ver si en realidad los inversionistas extranjeros pues van a venir a invertir, porque esa es otra también. Mira, yo creo que para que los inversionistas lleguen y metan sus fierros y metan su dinero, tienen que pasar tres cosas. Uno, ¿cuál va a ser esa ley secundaria? No la conocemos todavía. Que es ahí donde dicen que está la letra chica. La letra chica. Dos, una serie de incertidumbres que ya sabemos que están ahí, pero no sabemos cómo se van a resolver. La famosa ronda cero, donde Pemex se va, digamos, quedar... Adjudicar los primeros contratos. No los primeros contratos, las zonas que va a explotar por ella misma, como lo ha estado explotando en el pasado, sin socios, contratando servicios. Vamos a ver cuántas son, qué dice la CNDH, la Comisión de Hidrocarburos, si la acepta o no lo acepta, cuánto queda para licitar en contratos, etcétera, qué modalidades de contratos se utilizan. Y tercero está la incertidumbre de la consulta popular. Hay primero un vacío legal que deberá de ser llenado a principios del año entrante, porque no tenemos una ley reglamentaria de ese artículo constitucional que permite la consulta popular, y hay una discusión entre especialistas, que cada quien puede decir lo que quiera, pero al final de cuentas solo hay una voz que importa en las discusiones constitucionales, que es el de la Corte. ¿Cuál es la discusión? Quienes dicen, el PAN, el PRI y algunos analistas, y yo comparto esa visión, que no sería razonable que una consulta de mayoría simple pudiera echar abajo un artículo de la Constitución, esto o cualquier otro, que ya fue aprobado
por una mayoría calificada. Digamos, toda la lógica de la Constitución mexicana es que el llamado constituyente permanente, constituido por las 2/3 partes de los votos de ambas cámaras, más la mitad, más uno de los congresos locales, son los que pueden reformar la Constitución. En mi lectura, solo puede usarse la consulta popular para leyes, no para reformas constitucionales. Luego está el tema de que esté excluido de estas consultas, y un argumento que es más complicado, más ambiguo, es que no está contemplado que las consultas se pueden hacer en temas vinculados con los ingresos públicos, y podría así argumentar que la reforma petrolera está vinculada con los ingresos públicos. Y tercero, está el tema de, si esto no fuera el caso y la Corte lo aceptara, si se puede hacer retroactivo o es hacia adelante, dado que de esta reforma constitucional tiene que venir una ley, aunque sea cierto que la constitucional no puede ser echada abajo, sí, la ley secundaria. La secundaria sí, y sin ley secundaria no habría inversión. Entonces esto van a tener que esclarecerlo más o menos rápido, si queremos, que será tu pregunta, que este proceso sea rápido, ágil y se empiecen a ver los beneficios en términos de inversión. En términos de inversión, Carlos, y yo te preguntaría finalmente, hoy se pone al presidente Enrique Peña Nieto como uno de los personajes pues más importantes ya de América Latina, uno de los líderes, sobre todo por lo reacio que habían sido los políticos mexicanos para reformar un sector estratégico como era el energético. Hoy está en el top de los políticos y de las figuras públicas a nivel mundial. Pero mi pregunta es, ¿son las reformas que México necesitaba o son las que se pudieron? Mira, siempre se hace lo que se puede. Ahora, lo que se pudo en esta ocasión, pongamos el caso concreto de la petrolera o energética, fue mucho más de lo que se pudo con la administración anterior, donde el PRI se resistió a hacer muchas de las cosas que ahora se están haciendo. Cuando veíamos la nota de Madero se le olvidó decir, sí, claro. No solo es que nos calcan la de ahora, sino es la que nosotros hubiéramos querido hacer desde la administración anterior. Así es. Entonces, pudo haber sido más ambiciosa, quizá, pero creo que la energética y petrolera, si la aterrizan bien, es un muy buen punto de partida. Hay otras reformas que yo en lo particular, pues, debatible con algunos expertos, me parece que se hicieron mal. La de telecomunicaciones creo que está llena de contradicciones, razón por la cual, o una de las razones por las cuales no hemos podido tener la ley secundaria, siendo que la Constitución obligaba en un transitorio a tenerla el 9 de diciembre. Entonces, hay unas que están mejor hechas que otras, pero sí creo que, medido por su capacidad de transformar estructuras constitucionales, leyes constitucionales, formas de organizar la educación, las telecomunicaciones, la energía, la política, la forma de contabilizar las cuentas de los estados. Este es un gobierno que se ha movido muchísimo. Con ese criterio entra en esa lista que tú mencionas. El reto ahora, sobre todo el año entrante, pero a lo largo de sus siguientes 5 años, es poderlas implementar bien, porque ahí no se han visto tan eficaces, y por eso este año la economía está creciendo menos de lo esperado, y muchas de las causas de este menor crecimiento son errores de operación del gobierno, en gasto, en vivienda y en algunos otros temas. Bueno, pues sin duda ahí está, digamos, un bono de confianza todavía para el gobierno, y como bien lo dices, habrá que esperar las leyes secundarias y a ver cuánto tarda el gobierno en accionar para que la gente común y corriente, como tú, como yo, podamos empezar a ver los beneficios de todas estas reformas estructurales. ¿Cuáles son los beneficios? Hay que decirlo. Lo primero tendría que ser un mayor crecimiento. Si volvemos que no se ha logrado por décadas. Bueno, años más buenos que otros, pero el promedio ha sido muy malo y el año que está terminando fue fatal. Un primer señal de que las cosas van mejor es que el crecimiento del año entrante sea por lo menos de 3.5 e idealmente mucho mejor. Y luego habría que ver sector por sector cuál sería el criterio para poder decir esto está funcionando. Telecomunicaciones, ¿por qué digo que no está funcionando? Porque este año la inversión va a ser menor que el año anterior. Sin duda. Pues ahí está. Carlos, gracias por estar nuevamente aquí en el estudio con nosotros. Muchas gracias a ti. Gracias.